Solamente vamos a ver la primera, ¿ya? Las preguntas y el rol de la observación. Para eso quiero comentarles algunas preguntas que normalmente se hacen para hacer investigación, ¿no? Una de ellas es qué, quién, cuándo, quiénes, o cualquier pregunta que empiece con W, ¿no? En inglés, o las que nosotros conocemos, ¿no? Pero para esto quiero contarles una historia. ¿Conocen a Georges de Mestral? Bueno, Georges de Mestral era un ingeniero suizo. ¿Saben qué hizo de especial este ingeniero suizo? ¿Alguien conoce esto? ¿Conoces tú, Oscar, a John de Mestral? No, no he escuchado, primera vez. Ya. Bueno, este era un ingeniero suizo que le gustaba salir a pasear con su perro. Y bueno, no sé si a ustedes les ha pasado cuando salen al campo. A mí me ha pasado de niño que, y esto es justamente lo que notó este ingeniero, que cuando salía con su mascota, a su mascota se le pegaban unas espinas, unas cosas redondas llenas de púas. Eran semillas, ¿no? Pues esto caían de los árboles y él intentaba sacarlas, y era muy difícil de sacar, eran muy pegajosas, no las podía sacar fácilmente. Entonces, aquí viene la diferencia entre un investigador y una persona que no lo es, ¿no? Una persona que no lo es, Renzo, Víctor, Carlos, simplemente le estresaría, le frustraría esto y diría, malditas semillas, ¿no? Porque a veces se nos han pegado las medias de lana, ¿no? De niño yo usaba medias de lana y se me pegaba. Y eran todo un problema, ¿no? Pero un investigador se haría preguntas, ¿no? Y es justo lo que hizo John de Mestral, ¿no? Él se puso a ver a su perro y se hizo algunas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que creen que se hizo John de Mestral? ¿Qué le pasó? ¿Por qué le pasó? ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Por qué se pegan estas pelotitas al pelaje de mi perro? Excelente pregunta, ¿no? Y miren, con una pregunta como estas nace la investigación. Es una pregunta muy sencilla, pero aquí marcaría un cambio de... Como les decía, aquí se diferencian los investigadores de los que no lo son, los que tienen la vocación para hacer investigación de los que no lo son. Los que no lo son maldecirían al mundo, maldecirían a las semillas y tratarían de que nunca más el perro se acerque por ese sitio, ¿no? Cambiarían de ruta. Pero el investigador hace las preguntas, ¿no? Y dice, ¿por qué se pegan? Y bueno, esto es lo que hizo este ingeniero suizo, Georges de Mestral. Agarró estas semillas y las llevó a un microscopio, ¿no? ¿Y qué es lo que encontró John de Mestral cuando las acercó a un microscopio? Encontró que las puntas tenían esta forma, ¿no? Tenía una forma de hook, ¿no? O de gancho. Él hizo el análisis y se dio cuenta que esto era, este mecanismo era el que al atravesarse con los pelos de la mascota, se enganchaba en los pelos, ¿no? Y por un efecto de fricción no se salía. Y claro, este es un mecanismo de la semilla para poder ser transportada a otros lugares y incrementar su supervivencia, ¿no? Pero John de Mestral vio en esto satisfecha su pregunta, ¿no? Ah, ya. Entonces, por esto es que se pegaban las semillas a los pelos. Pero ahí no quedó su investigación, ¿no? Su investigación fue más allá. Él dijo, ¿podrías replicar esto? Y intentó hacer réplicas de esto con materiales sintéticos, hasta que lo consiguió. Consiguió hacer un mecanismo muy parecido y lo patentó, ¿no? Y damas y caballeros, esto es el velcro, ¿no?
es exactamente el primer invento. Bueno, no es un invento, ¿no? Simplemente es algo que un científico, bueno, tampoco era científico, no era un ingeniero, George de Mestral, observó y aplicó. Y bueno, ahora es una patente que da trabajos a cientos de empleados y posiblemente George de Mestral reciba muchos dividendos por esto, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es todo el ciclo de investigación, ¿no? Desde la curiosidad, ¿no? Desde la curiosidad, la pregunta, ¿no? ¿Por qué pasa algo? La respuesta a la pregunta, y hasta aquí llegaría la investigación básica, pero él va un paso más allá, entonces aplica la investigación y lo convierte en una investigación aplicada que genera una patente, un desarrollo tecnológico. Y esto realmente en su tiempo fue una innovación. De hecho, el velcro es muy usado hasta incluso para en equipos de alta, en correas, en todas las cosas que quiere uno que se pegue, ¿no? Se usa esto. Tiene bioinspiración, ¿no? Inspiración en la naturaleza. Pero noten que todo empezó con una pregunta, ¿no? Ahora, yo les muestro esta mariposa que parece un búho y les hago una pregunta. ¿O qué pregunta les nace al ver esta mariposa? A ver, voluntarios. ¿Por qué se ve así? ¿Cuál es el motivo de que se ve así? ¿El por qué? El por qué, ¿no? ¿Por qué ¿por qué qué? ¿Por qué tiene esa apariencia? ¿Por qué tiene esa apariencia? ¿No? Eso, ¿por qué tiene esa apariencia? Es una pregunta muy interesante. Y pueden haber muchas más preguntas allí, ¿no? ¿Por qué la forma de las alas? ¿Por qué tiene 4 alas? ¿Por qué tiene 2 antenas? ¿Por qué las alas tienen forma de pelo? ¿Por qué tiene esas formas de ojo allí? Son preguntas muy interesantes, ¿no? Miren, esas son preguntas para investigación. Así de simple es la investigación, sí, así de simple. Pero hay que responderlas, ¿no? Porque hacer la pregunta es el inicio. Tener la respuesta es el final. Bueno, algunos investigadores dicen que esto es un mecanismo de sobrevivencia. Recuerden que las especies tienen que sobrevivir. Y sucede que las aves es el principal predador de esta mariposa, ¿no? Y esta mariposa se ha vestido de un ave mayor, ¿no? Esto tiene los ojos de un búho, de un águila, y posiblemente sea para disuadir a otras aves de atacarla, ¿no? Entonces es un mecanismo de autodefensa. ¿Cómo se desarrolla? Hay muchas cosas acá genéticamente que podríamos analizar, investigar, ¿no? Claro, no es nuestra área, pero nos da mucha curiosidad saber por qué, ¿no? Bueno, una vez respondida, tal vez podríamos aplicar esto, ¿no? O sea, podemos decir, las especies, los animales, se visten de un predador para protegerse o para conseguir algún objetivo. Claro, no es que ella sea un ave, ¿no? En realidad sigue siendo una simple mariposa, pero consigue que otros tengan un efecto disuasivo. Y yo podría aplicar esta idea, ¿no? Y de hecho se aplica, no directamente, pero hay otras instituciones que lo hacen, ¿no? Por ejemplo, no es un patrullero. Este es un disfraz, un letrero en forma de patrullero, ¿no? Que se ha colocado en ciertas avenidas y fue para un experimento.
En este experimento notaron que cuando los conductores veían este patrullero a lo lejos, reducían automáticamente la velocidad. Y esta zona, que era una zona donde habían algunos accidentes de tránsito, finalmente reducieron los accidentes de tránsito por simplemente poner un letrero en forma de patrullero, ¿no? Que de por sí tiene muchas ventajas respecto a un patrullero de verdad, ¿no? Porque acá no tienes que estar pagando un policía o un vehículo las 24 horas del día, ¿no? Simplemente un letrero que está ahí colocado, ¿no? Y consigue un efecto similar, un efecto disuasivo similar al de un patrullero real, ¿no? Entonces vemos la aplicación de algo que nos que nos inspiró, y bueno, lo aplico también en otra área del saber, o en otra área, ¿no? Del conocimiento. Entonces todo empieza con preguntas, ¿sí? Y yo quiero que se hagan estas preguntas, ¿no? O tal vez si alguna vez se han preguntado esto, ¿no? ¿Por qué el agua es transparente? ¿Se han preguntado eso? ¿No? ¿Por qué existe el día y la noche? ¿Por qué el vidrio es transparente? ¿Por qué el alcohol no se congela en el fridge? ¿Por qué los cabellos se pintan de blanco con la edad? ¿Por qué las heces, el popó, la caca, huele tan mal? ¿No? ¿Por qué los glaciares se están derritiendo? ¿Por qué apareció el COVID? ¿Alguna vez se han preguntado estas cosas? ¿Tienen respuesta para estas cosas? Bueno, vamos a hacer un pequeño trabajo en clase. Y van a escoger alguna de estas preguntas y las van a responder, ¿ya? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de 5 minutos para poder resolver estas preguntas, ¿ya? Lo pueden hacer en los mismos grupos que han trabajado la semana anterior, ¿ya? Voy a duplicar una hoja. Un momentito. Les voy a compartir y ustedes me dicen cuál es la pregunta. ¿Ya? Su pregunta, ¿ya? Vamos a poner ya tengo acá los miembros, así que solamente van a ponerse la pregunta, ¿ya? Bueno, ahora existen otro tipo de preguntas que se pueden responder no de manera directa, sino de manera indirecta, ¿no? Ustedes han respondido estas preguntas, bueno, la mayoría de manera directa, pero hay algunas que se responden de manera indirecta. Por ejemplo, ¿cuánto? ¿No? Y aquí les hago una pregunta para todos. A ver, ¿quién me la responde? ¿Cómo mediría usted el volumen del cuerpo humano? Yo quiero saber el volumen del cuerpo humano. ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene el cuerpo humano? Ya lo hizo Arquímedes, ¿no? A ver. A través de meterse una cantidad de agua que uno puede botar en un recipiente. Midió la cantidad de agua. De que uno puede meter una bañera, se mete la cantidad de agua a flotar todo el cuerpo, la cantidad de bota es la cantidad de centímetros cúbicos que uno mide o contiene. Muy bien, esa es la respuesta, ¿no? Bueno, yo acá les estaba poniendo unos cuadros para tratar de despistarlos, pero ya su compañero dio la respuesta. Algunos podrían intentar aproximar la medida del cuerpo humano, ¿no? Reemplazando por figuras geométricas, ¿no? Cuadrados, redondos, cubos, esferas, ¿no? Pero esas serían medidas directas. Lo que su compañero dijo fue hacer una medida indirecta,
O sea, no hacer una aproximación, sino una medida indirecta, y es justamente la que hace Arquímedes. Para medir un volumen cuyo contenido es irregular, cuya forma es irregular, como la que ven aquí, sería muy complicado realmente medirlo, ¿no? Aproximarlo a una de alguna forma. Pero hay algo más genial, ¿no? Si yo sé cuál es el volumen de del agua en este vaso, simplemente sumerjo este objeto allí y el volumen desplazado será igual al volumen del objeto que he metido, ¿no? Entonces ahí tenemos una igualdad, ¿no? El volumen del líquido desalojado es igual al volumen del cuerpo sumergido. Y yo mido este volumen y lo que tengo es indirectamente la medida de este volumen. Interesante, ¿no? Hay un señor que se llama Isaac Asimov, que le gustaba hacer algunos de estos experimentos, ¿ya? Y hay un experimento muy conocido en internet. Es justamente el experimento para que le pasó a una persona, se llamaba Erastótenes. Erastótenes vio algo interesante. Y este es un ejemplo también de una curiosidad, pero satisfecha de manera indirecta. Erastótenes todos los días, al mediodía, iba a sacar agua de un pozo para beber. Entonces, él vivía en una ciudad en Alejandría, donde se dio cuenta que al mediodía el pozo tenía una sombra. ¿Sí? El pozo tenía una sombra y nunca dejaba de tener sombra durante todo el día, ¿no? Siempre había una sombra de 1,23 y luego después, claro, una sombra más amplia, ¿no? Pero la mínima sombra era 1,23 exactamente al mediodía, ¿no? Sin embargo, a 800 kilómetros de allí, en otra ciudad, el mismo pozo no producía sombra. No producía sombra. Entonces, él se preguntó, ¿pero por qué acá no se produce sombra y en el otro sitio sí? ¿Cuál creen que sea la respuesta? La curvatura de la Tierra, profesor. Así es por la curvatura de la Tierra, ¿ya? Sucede que esto le hizo pensar a Erastótenes, ¿no? Él decía, estamos hablando del año 200 antes de Cristo, si más no me equivoco. Él decía, bueno, eso quiere decir que la Tierra es redonda, ¿no? Y es más, él dijo, y si la Tierra es redonda, ¿cuál será el perímetro de la Tierra, ¿no? ¿Cuál será el perímetro para ver más o menos cuál sería el ángulo, estos ángulos, ¿no? Entonces él agarró y aplicó matemática básica, ¿ya? Calculó este poste, esto medía 10 metros, ¿no? Aquí tenemos un ángulo recto, ¿sí? Y teníamos la sombra que mide 1,23. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el ángulo? Este ángulo. El ángulo alfa. Ya a ver, respondan cuál es el ángulo alfa. Ya, vamos a resolver el ejercicio, ¿ya? Bueno, usando el transportador, lo que voy a tener es, exactamente voy a tener aquí el ángulo recto. Entonces voy a medir y este ángulo me va a decir que es, ¿cuánto es el alfa? ¿Cuánto dijeron que era alfa? 7 grados. Muy bien, alfa es 7 grados. Bueno, vamos a poner alfa igual, un ratito por favor, alfa igual a 7
grados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, vamos a hacer unas cositas acá. Recuerden que si yo proyecto esto de aquí, y este ángulo de aquí, y este ángulo de acá, ¿me pueden decir cuánto vale este ángulo de aquí, el que he pintado con azul? Se supone que ambas rectas de acá son paralelas. 1,23. No, el ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? 7 grados. También sería 7. Claro, también vale 7. Ya, esto es simplemente por teoría de ángulos, ¿no? Este también es alfa. Ya, este ángulo también es alfa. Vamos a ponerlo aquí con verdecito. ¿Ya? Este también es alfa. Entonces, si este de arriba vale 7 grados, este también vale 7 grados. Entonces, si este vale 7 grados y todo esto vale 800 kilómetros, ¿alguien me puede decir cuál es el perímetro de la Tierra? Este angulito vale 7 grados. ¿Cuánto es todo el ángulo total? 360. 360, ¿no? Entonces yo voy a hacer una regla de 3 simple, ¿ya? 7 grados es igual a 800 kilómetros. ¿Ya? Díganme ustedes 360 grados, ¿a cuánto es? ¿Cuánto? A ver, escriban la respuesta por el chat, ya vamos a ver cuántos le dan. Muy bien, Andrés. A ver, sigan poniendo las respuestas por el chat. Quiero saber cuánto es X. A ver, X están hallando, dice 41.143. Muy bien, están poniendo que X es igual, o sea, el perímetro de toda la Tierra es 41.143 kilómetros, ¿no? Miren, vamos a buscar en Google, ¿ya? Vamos a buscar en Google, voy a dejar de presentar y voy a presentar toda mi pantalla, un momento por favor. Y voy a buscar en Google, voy a buscar perímetro de la Tierra, un momentito por favor. Perímetro de la Tierra. Miren, el perímetro de la Tierra dice 40.075. ¿Cuánto han calculado ustedes? Miren, ustedes han calculado 41.143. Se han equivocado más o menos por 1.000 kilómetros solamente, ¿no? Y miren lo que acaban de hacer todos ustedes, lo que acaban de hacer Guadalupe, Juan, Hipatía, Saúl, Erika, Andrés. Todos acaban de calcular el perímetro de la Tierra sin tener un centímetro de 41.143 kilómetros. Es más, sería imposible calcular el perímetro de la Tierra porque no existe un centímetro de 41.143 kilómetros. Pero imagínense que esto lo hizo, esto pudo hacerlo Erastótenes, el año 200 antes de Cristo, ¿no? Sin tener GPS, sin tener satélites como los tenemos ahora, sin tener un centímetro, solo usando matemática. Y ustedes hoy día han replicado el experimento de Erastótenes, ¿no?
Bueno, esto es un ejemplo de una medida indirecta, ¿no? Y cómo la matemática sirve para cosas que no nos imaginemos, ¿no? Aunque esto en realidad es satisfacer una curiosidad, aplicarlo ya sería, ¿no? Si quiero viajar en un globo aerostático y dar la vuelta a la Tierra, ¿cuántos kilómetros recorreré? Esa ya es otra pregunta, ¿no? O en un avión, ¿cuánta gasolina necesitaré, ¿no? Esas son preguntas aplicadas. Pero lo que sí tenemos es una medida muy aproximada gracias a su transportador, ¿no? O a los que saben el arco tangente, porque esto también se respondía con el arco tangente, ¿no? Solo que el arco tangente estaba en radianes. Bueno, los que quieran pueden averiguar más de este tema. Bueno, les tengo otras preguntas. A ver, ¿cuál es la distancia de la Tierra a la Luna? ¿Cuál es la distancia de la Tierra al Sol? ¿El universo está creciendo o se está achicando? ¿Qué opinan? A ver, ¿quién puede responder esto? ¿Cómo medirían cómo sabemos la distancia de la Tierra a la Luna? ¿Acaso cuando fueron a la Luna llevaron 1 centímetro desde la Tierra y lo midieron? ¿Qué opinan? A ver, unos minutos para responder esta pregunta. A través de la luz, ¿no? Reflejo, ida y vuelta. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Por el tiempo que se demora en llegar la luz. ¿Y cómo mides la luz en el sol? ¿Cómo sabes cuándo la luz está partiendo? Bueno, les voy a explicar, ¿ya? Para pasar rapidito, ¿ya? Sucede, lo que se hace es, en la Tierra, se dispara un láser, ¿ya? Esta es la Tierra, ¿ya? Y esta es la Luna. Entonces, yo mido un tiempo igual a 0 y disparo un láser. Entonces, el láser viaja y luego ese láser rebota. ¿Cómo sé que rebota? Porque acá yo le tomo una foto con una cámara. Cuando vea el reflejo de mi rayo verde en la Luna, quiere decir que esa luz ya llegó a la Tierra. Entonces, cuando llegue, esto lo va a hacer en un tiempo n. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que tengo es, según matemática básica, tengo que la velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Y lo que tengo es que el láser es la luz. Y sé que la velocidad de la luz es conocida. Entonces, si tengo la velocidad de la luz y tengo el tiempo, voy a despejar mi formulita ya. Espacio va a ser igual a velocidad por tiempo. Y tengo la velocidad, que es la velocidad de la luz, que es conocida. Y tengo el tiempo, ¿no? Porque tengo el tiempo de retorno y sé en cuánto partió. Entonces, como tengo estas dos, simplemente multiplico y tengo el valor de la distancia. Ah, claro, esta es la distancia recorrida de ida y vuelta. Entonces, a esto lo divido entre 2, ¿no? Porque el espacio, la distancia de la Tierra va a ser igual al espacio recorrido entre 2, ¿no? Y ya está. Esa es la forma en que se halla, ¿no? No necesito 1 centímetro de millones de kilómetros, ¿no? Lo que sí necesito es un buen reloj. Y para eso se usan relojes atómicos, para tener precisión. Hay relojes de rubidio, hay relojes de cesio. Y si quieren ver esto, pueden acercarse a la estación terrena de la NASA. Ellos hacen cada año en su aniversario, creo que es en diciembre, no recuerdo exactamente cuándo, hacen una demostración de esto, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Cómo se calcula el espacio, ¿no? Han aparecido unos centímetros láser que ustedes los compran en Sodimac, en estas tiendas,
que les miden con precisión las distancias y hacen el mismo ejercicio, ¿no? Disparan, capturan la luz y cuentan el tiempo que se demoró, y como saben la velocidad de la luz es un parámetro conocido, tienen la distancia exacta. Bueno, ya les dejo para ustedes cómo se calcula la distancia de la Tierra al Sol, ¿no? Ese es otro tema interesante, ¿ya? Y cómo saber si el universo está creciendo o está decreciendo, ¿no? Para esto se usa el efecto Doppler, que es interesante también. Bueno, continuemos con las clases, ¿no? Hay otras formas de ver lo que nos rodea y hacernos preguntas. O sea, se han dado cuenta que para hacernos preguntas tenemos que ser muy observadores. Nosotros por naturaleza somos investigadores, ¿no? Cuando somos niños, todo investigamos, ¿no? Nos metemos, todo objeto nos metemos a la boca, queremos saber. A la boca. ¿No? A todo huequito metemos el dedo para saber qué hay allí, ¿no? Tenemos una curiosidad innata, ¿no? Llega el colegio y perdemos esa curiosidad, ¿no? No se sabe por qué, ¿no? Exactamente qué pasa en el colegio, que perdemos esa curiosidad innata, dejamos de ser investigadores, ¿no? Y después nos piden hacer una tesis cuando hemos dejado de ser investigadores desde que éramos niños, ¿no? Pero ahora hoy día hemos visto algunos ejemplos de investigadores, ¿no? Que tienen preguntas, ¿no? Y es para esto tienen que ser observadores, ¿ya? Cuando algo malo les pase, no piensen en lo malo, piensen en la oportunidad que tienen para hacer una investigación allí, ¿no? ¿Por qué pasó esto, no? Y pueden responder esa curiosidad. Lo que están viendo aquí es una foto SEM, ¿ya? Es una foto de un microscopio especial, pero estos son polen, estas son semillas, polen, vistas en un microscopio electrónico, ¿no? Y les da, aquí uno empieza a tener muchas curiosidades, ¿no? ¿Por qué tienen esta forma, ¿no? Con puntitas. No es el COVID, ojo, ¿eh? ¿Y por qué otras semillas tienen esta forma así como una malla envuelta alrededor, ¿no? Bueno, es importante ser observadores para hacerse preguntas. Aquí, a ver, ¿cómo medirían la altura de este árbol sin subirse a la punta del árbol? ¿Quién me dice? Por su sombra. Ya, pero yo quiero saber la altura del árbol. Quiero saber cuánto mide H. ¿No? ¿Cuál es la altura? Sin tener que subirme arriba y lanzar 1 centímetro. ¿Se puede o no se puede? Por el ángulo y la sombra. Ya. ¿Cómo sería con el ángulo? A ver. ¿Trigonometría o trigonometría? Otra vez trigonometría, ¿no? Pero ahora yo les hago una pregunta. Yo no estoy midiendo con 1 centímetro, estoy usando otras formas. Otra forma de medir. ¿Esto es una medida directa o indirecta? Indirecta. Indirecta. Así es, esto es una medida indirecta. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver el mundo en tiempo real, ¿ya? Les voy a pasar un link que se llama FIRMS, ¿ya? FIRMS es una constelación, no me acuerdo si es de 181 satélites o 281 satélites. Es el FIRMS de la NASA, que están monitoreando la Tierra, y gracias a este FIRMS podemos saber en tiempo real dónde hay incendios forestales. Miren, vamos a ver, ya, vamos a poner Fire Map. Un ratito, ahorita les mando el enlace.
Va a demorar en cargar, pero ustedes pueden curiosear. Ahí lo tienen. Entonces, lo que tenemos aquí es el FIRMS, que es un satélite. A ver, vamos a ponerle, ok, entiendo. Miren, en este momento, siendo las 9:25, todos esos puntos rojos son posiblemente un incendio forestal. Vamos a acercarnos a Perú. Vamos a ver en Lima o en Arequipa si hay o no hay incendios forestales, ¿no? Profe, ¿y cómo mide esto el satélite? Bueno, esto se mide gracias a un índice, se llama el índice de brillo. Entonces, el fuego tiene un índice de brillo muy alto y se cree que donde hay ese índice hay un incendio, ¿no? Entonces, miren, en tiempo real, ahorita, ¿no? Hay un incendio aquí. Estamos en Arequipa. Ahí posiblemente es más, hay varios, ¿no? Dice, ¿no? En esta latitud y longitud hay este brillo, ¿no? 323. Se ha adquirido exactamente el 2021-12-18 a las 01:09. 01:00, o sea, en la madrugada. Alguien ha aprendido algo ahí, ¿no? Y el satélite ha detectado que están quemando algo ahí, ¿no? La única forma de saber es yendo, ¿no? Allí mandando un patrullero y ver que si está o no está incendiándose eso, ¿no? Bueno, eso en Arequipa, ¿no? Si están en Tacna, en otras ciudades, pueden comprobar, ¿no? En sus ciudades. Pero es curioso este tema porque la mayor cantidad de incendios están, aunque no lo crean, en la selva. Miren la cantidad de incendios forestales que hay en la selva, ¿no? Y cerca a glaciares todavía, ¿no? Aquí. Posiblemente estos incendios sean producidos por los que depredan bosques, ¿no? Para quitar la maleza, la incendian, ¿no? Y es una mala práctica, ¿no? O también para preparar la tierra para un sembrío también lo incendian, ¿no? Porque es más fácil quemar el ichu que retirarlo, ¿no? El rastrojo, estas cosas, ¿no? Pero esto le hace un daño terrible al ambiente, ¿no? Bueno, aquí se está monitoreando de esta forma, ¿no? La pregunta es, ¿esto es directo o indirecto? ¿Qué opinan? Directo. Cerca, no es directo. En realidad es indirecto porque estoy midiendo un índice de brillo. No estoy yendo directamente y estoy apreciando el incendio, ¿no? Sino el satélite mide un índice de brillo. Recuerden que los satélites están muy lejos de la Tierra, ¿no? Pero es una medida indirecta. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Quiero que regresen, a ver, ya dejen de curiosear el film, regresen. Miren, aquí tengo yo un bonito paisaje, ¿no? Bueno, los turistas ven aquí un bonito paisaje, pero los geólogos, los glaciólogos, los investigadores en ciencias ambientales, no solo ven un bonito paisaje,
lo que ven aquí es formaciones, lagunas extintas. ¿Y cómo se dan cuenta que hubo una laguna? Muy fácil. Ellos lo que ven es, por ejemplo, esta línea celeste. ¿Ven ustedes aquí? Esta línea celeste. Esta línea celeste tiene forma de una tina, ¿no? A esto se le llama lengua glaciar. ¿Qué significa? Y si se dan cuenta, el lecho es plano. Estos lechos solo se forman cuando en algún momento hubo una laguna aquí, ¿no? Y esta formación también tiene una explicación, ¿no? Esta formación en forma de lengua solo se forma cuando antes hubo un glaciar. Es decir, antes aquí teníamos un glaciar. Y esto se corrobora por la observación directa, ¿no? Ahí se ven los límites de la laguna glaciar o del glaciar. Y no solo eso, ¿no? Sino que también puedo saber cuándo hubo esa laguna. Lo que hacen los investigadores es agarran una piedrita de estas y la llevan a un laboratorio. Y sucede que esta piedra tiene una diferencia con otra piedra enterrada, ¿no? Cuando una piedra está enterrada no recibe rayos cósmicos, pero cuando una tierra está expuesta, como las que están aquí afuera, recibe rayos cósmicos y eso altera su composición química. Entonces, yo puedo contar la cantidad de cierta partícula subatómica, no recuerdo el nombre, y contando la cantidad de esa partícula subatómica, puedo aproximar la cantidad de años. Imagínense que es calor, ¿no? Entonces, veo cuán caliente está esta piedra, ¿no? Imagínense que las estrellas emiten calor, entonces es evidente que una piedra que está enterrada va a estar fría, pero una piedra que está expuesta va a estar más caliente. Entonces mido la temperatura de esa piedra y eso tiene una correlación con los años de existencia. Gracias a ese examen en laboratorio se ha determinado que aquí hubo un glaciar hace 20.000 años. Pero no solamente eso, ¿no? Ellos siguieron observando y se dieron cuenta que aquí también hubo otro glaciar, porque existe esta especie de lengua aquí, y llevaron las piedritas al laboratorio y se dieron cuenta que esto había existido hace aproximadamente entre 14 y 8.000 años, ¿no? Y acá arribita también vieron que había una pequeña lengua. Esto era de hace solamente 0.4 mil años, o sea, 400 años, muy cerquita. Pero también vieron una lengua más grande, ¿no? Aquí arriba, ¿no? Aquí arriba hay una lengua, hay una formación, se le llama morrena, ya es el término correcto. A ese cerrito, ¿no? Que parece una especie de pirámide. No, bueno, no sé si es pirámide, ¿no? Pero que tiene un perfil triangular. Y llevaron las piedritas de esta zona y se dieron cuenta que esas piedritas tenían allí entre 32.000 y 24.000 años, ¿no? Entonces, miren, esto no es solo un bonito paisaje, sino es mucha ciencia, ¿no? Quiere decir que antes aquí había glaciar, ¿no? Y gracias a eso los científicos dicen que hemos vivido hace tiempo un enfriamiento global, ¿no? Aquí está el Huascarán, ahí a la izquierda, ¿no? Que es la montaña más alta del Perú. Interesante, ¿no? Y bueno, acá había otra morrena más, ya estaba enterrada, pero que tenía aproximadamente 132.000 años, ¿no? Qué interesante. Y incluso llevan muestras de las cosas que hay aquí en la superficie, en este lecho, y hacen unos estudios. Hay unas cosas que se llaman diatomeas, ¿no? Que analizan qué tipo de vida había en ese entonces, ¿no? Entonces la pregunta es, cuando yo determino esta edad de estas piedras,
¿es una medida directa o indirecta? Muy bien, José Carlos. Indirecta, ya, pero o sea, yo he vivido allí los 20.000 años. ¿Tú qué opinas, José Carlos? O sea, en ese caso los investigadores están en el lugar haciendo las mediciones y la observación es en el momento. Ah, claro. O sea, para determinarla dónde estaba la laguna es directa, ¿no? Pero la edad es directa o indirecta. ¿Qué opinas? Se supone que deben trabajar ahí con cinética química para determinar el tiempo de vida media. Entonces, esa debe ser una medida indirecta, en mi opinión. Así es. Es una medida indirecta. Muchas gracias, Oscar, también. Y Saúl. Aproximaciones, ¿no? Aproximaciones. Son aproximaciones. Realmente son aproximaciones, ¿no? Pero aquí lo que rescatamos nosotros es que aquí hay un rol de observación. O sea, ustedes tienen que observar. Para ser investigadores tienen que observar, ¿no? No den las cosas por sentado. ¿Ya? Estos son 3 amigos. Bueno, yo he trabajado en el Instituto de Medio Ambiente, por eso les traigo esa información, ¿no? Bueno, entonces, para ser investigador tienen que ser muy observadores, ¿no? Y para ser observadores, o una vez que son observadores, les salen preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿No? Esas son las preguntas de investigación que uno se hace cuando es observador, ¿no? Como el ingeniero Mestral, ¿no? Que se preguntó ¿por qué se le pega esto a mi perro? ¿No? Y respondió la pregunta y se hizo millonario. Bueno, ustedes no serán millonarios, pero tendrán su tesis de maestría que les permitirá tener mejores oportunidades de trabajo y alcanzar metas en la vida. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, voy a compartir el ejercicio. Un momento, por favor. Bueno, vamos a hacer un trabajo, y quiero que definan las preguntas acerca de su tema de investigación. ¿Ah? Bueno, yo les estoy poniendo algunas preguntas, pero no son obligatorias. Quiero que me respondan, por ejemplo, en lo que están trabajando, cuál es la técnica más común. Por ejemplo, si están haciendo una aula virtual, cuál es la técnica más común para hacer el aula virtual. ¿Cuál es la mejor técnica para hacer eso? ¿Algún porqué? ¿Alguna tendencia? ¿Algún desafío? ¿No? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las tendencias? En lo que estoy haciendo, ¿ya? Pero son preguntas. Necesito que valoren y me digan esas preguntas sin responder o que quisieran responder o que tienen tal vez una respuesta que quieren comprobar, pero acerca de su trabajo. Para eso, necesito que llenen el siguiente formulario. Aquí, no, perdón, esto no es el formulario. A ver, déjenme ver dónde está el formulario. Aquí, en donde hemos puesto trabajos, hay uno que dice Classwork 003. Y hoy día tenemos 40 alumnos, ¿no? Sí, tenemos 39. Entonces, ustedes van a escoger allí y van a escribir su nombre, van a poner el área de investigación, su tema de tesis y las preguntas, ¿ya? Pueden ser las preguntas que les estoy poniendo u otras. Recuerden que cuando alguien está en un cajoncito, no lo usen, ¿ya? Si ven un cajoncito de color,
quiere decir que uno de sus compañeros está allí, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este ejercicio por 5 minutos, ¿ya? 5 minutos o 10 minutos. Que no tiene nada que ver con delitos, simplemente las he encontrado en internet. Así la misma pregunta para ambas, y yo quería saber si una persona, porque tiene aparentemente un rostro más simétrico, podía conseguir un resultado más favorable que una persona que no lo tenía. Y bueno, los resultados son reveladores. Son reveladores. Bueno, les voy a mostrar los resultados, ¿ya? Estos son los resultados, ¿ya? Para el caso de Isabel, tenemos, esta es la cantidad de años que le han dado, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los resultados, 22 respuestas. Y para el caso de Carmen también hay 22 respuestas, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hallar el promedio de todas las respuestas, ¿ya? Este es el promedio de Carmen, ¿ya? Vamos a ver cuántos años en promedio le han dado, ¿ya? Hay uno que no ha respondido, entonces ahí vamos a tener un pequeño sesgo. Pero en promedio a Carmen le han dado 3,5 años de cárcel, ¿ya? 3,5 años de cárcel en promedio. Y a Isabel, vamos a ver cuántos años le han dado a Isabel. A Isabel le han dado 3,3. 3,3 años. Ya, ha sido más favorecida ella, ¿no? Y ella ha sido más penalizada. Pero esto realmente no sucede en otros grupos, ¿no? Ustedes son un grupo muy académico. Y al ser un grupo muy académico, suelen tener unos valores, unos principios morales más altos. Pero cuando esta encuesta la hacen, por ejemplo, si la hacen a sus amigos de la promoción, que no necesariamente todos están en la universidad, posiblemente los resultados difieran, ¿no? Entonces, hemos hecho un pequeño experimento. Tengo resultados, como se dan cuenta, ¿no? Tengo algunos gráficos, y he hecho algunos cálculos, ¿no? En realidad acabamos de hacer un experimento de investigación. Esto es un experimento de investigación y esto es lo que ustedes van a hacer. Es un tipo de experimento, ya existen muchos otros. En realidad no es una pregunta directa, es una pregunta indirecta porque no les he preguntado si la belleza influye en sus decisiones, ¿no? Les he hecho otra pregunta y de manera indirecta he tratado de asumir esto. Entonces lo que he hecho es he separado dos grupos, no sé si se han dado cuenta. Hay un grupo de control y un grupo experimental. Aunque realmente no hay diferencias entre el grupo de control, son dos casos y cada uno ha tenido una respuesta. Pero normalmente una investigación tiene dos grupos, ¿no? Un grupo de control, un grupo experimental, un pretest y un posttest. Seguramente esto ustedes lo saben muy bien, sobre todo la gente de educación, ¿no? Y esta era la pregunta, ¿no? Si la belleza influye en las decisiones. Bueno, mi hipótesis es que la belleza sí influye en las decisiones. El experimento han sido N cuestionarios de una pregunta, las otras son simplemente para saber la edad. Y la metodología he trabajado con dos grupos aleatoriamente, ¿no? Los he aleatorizado por el número de su DNI. Al final he tenido algunos resultados que ustedes han visto, he sacado algunas conclusiones y he discutido. Todo eso es una pequeña investigación que he hecho con ustedes. Bueno, ahora ustedes van a hacer el mismo trabajo, ¿ya? Para eso les voy a dar estas preguntas y ustedes van a responderlas, ¿no? ¿Cuál es el género más arriesgado? ¿Por qué las mujeres tardan mucho en alistarse? ¿Quiénes son los más puntuales? ¿Las mujeres hablan más que los hombres? ¿Cuál es el sexo más divertido? ¿Cuál sexo puede hacer multitarea? ¿Es inteligente un recién nacido de 5 meses? ¿El universo se comprime o se separa? ¿Cuál es el perímetro de la Tierra? Bueno, estas son preguntas que yo he propuesto, pero ustedes pueden tener más preguntas, ¿ya? Profe, ¿cómo las vamos a responder? Bueno, lo único que tienen que hacer es ver unos videos, ¿ya? Y luego de ver estos videos, estos son unos videos que están en Netflix, entonces van a tener mucho tiempo para ver videos
De hecho, vamos a tener nuestra siguiente sesión en enero. Así que yo les sugiero que vean estos videos. ¿Por qué? Porque la investigación no es un proceso muy... no es un ritual. La investigación es algo natural de las personas. Entonces, lo que yo quiero hacer es que ustedes vuelvan a esa capacidad natural de hacer investigación. Y para eso los voy a someter con otras investigaciones que les van a permitir entender qué es una investigación. Una investigación no es definir la hipótesis, definir la confiabilidad, la muestra. No. Una investigación es satisfacer una curiosidad propia de uno. Es una necesidad para el avance del humano. Entonces, por eso los voy a someter a estos videos que son muy estimulantes, ¿ya? Los van a convertir en investigadores, les van a despertar la pasión por investigar. Entonces van a ver estas películas, ya 100 humanos, la otra es bebés. Hay otras preguntas, hay otros videos que también les van a gustar, ¿no? Nuestro planeta, la verdad incómoda. Este video es Conectados, el lado oculto de toda la ciencia. Este es muy simpático, ¿ya? Conectados. También hay muchas preguntas aquí. O un documental científico que ustedes quieran, ¿ya? Lo que van a hacer es responder esto en ese documental, ¿ya? Responder cuál es la pregunta, cuál es la hipótesis, cuál es el experimento, cuáles son los datos, cuál es la metodología, cuáles son los resultados, cuáles son las conclusiones, cuáles son las discusiones. Eso es lo que van a hacer, ¿ya? Entonces ustedes escogen una pregunta y van a responder eso. Este es otro video, ¿no? Audrey Vanderberg. Y los videos que les estoy dejando son investigaciones, ¿no? Ella es una psicóloga, neuropsicóloga, ¿no? De la Universidad de Noruega, de Ciencia y Tecnología. Le han hecho un documental bonito, está en el video de bebés y responde preguntas, ¿no? Por ejemplo, si los bebés son o no son inteligentes a los 5 meses y un montón de experimentos que hacen, ¿no? Muy, muy simpático. Y la tercera tarea, porque nos vamos a ver después de mucho tiempo, sí, hasta enero nos vamos a ir, porque la siguiente es Navidad, ¿no? Y la siguiente es Año Nuevo. Son 3 tareas. La tercera tarea es, bueno, van a seleccionar una pregunta o curiosidad de investigación ustedes. ¿Ya? Pueden inspirarse en estas. ¿Ya? Pueden inspirarse en estas. Pero ustedes van a diseñar su propio experimento. ¿Ya? Van a diseñar su propio experimento y van a responder alguna pregunta. No lo pueden hacer directa o indirectamente. Pueden hacer un grupo de control y otro de experimentación. Pueden hacer un pretest y un posttest. Pueden crear su propio diseño, ¿ya? Lo pueden hacer online. Y quiero que al final analicen los resultados y los presenten en clase. Para colectar los resultados pueden usar el Google Forms, como yo lo hice, o SurveyMonkey o Mentimeter, que son herramientas, ¿no? Que son interesantes para recolectar. Este trabajo es en grupo. Este también es en grupo. Y este también es en grupo. Los 3 trabajos son en grupo. ¿Ya? Y esa es la tarea para la siguiente, de acá a 3 semanas, que nos volvemos a ver. Entonces, ustedes van a tener que escoger aquí está a ver, déjenme ver dónde está un ratito, por favor. Y aquí pondrán la pregunta. A ver. Pregunta a responder de un documental, ojo, ¿ya? De un documental. Aquí no se pueden repetir, ¿ya? Porque la siguiente clase vamos a mostrar un resumen de esto. Vamos a presentar las 3 tareas, ¿ya? Es una tarea por semana, ¿ya? Así que ahí pongan qué pregunta van a responder, ¿ya? Es el homework 2.1. Listo. Eso sería todo, estimados alumnos. Profesor, una pregunta. Sí, dime, Jorge Antonio. Disculpe, por ejemplo, de los videos que tenemos que ver de Netflix, usted ha puesto que tenemos que responder una serie de preguntas de acuerdo a los experimentos que hacen. No, por ejemplo, porque en 100 humanos hay un montón de experimentos que hacen. Solo escogemos uno. Escojan una.
Ya. Responda una pregunta. Ya. Listo. Pero escojan, ¿no? ¿Cuál es el género más arriesgado? ¿Cuál es el sexo más divertido? Escoja, responda una pregunta. Listo. Ahí está el Homework 2.1. Ya, pongan sus preguntas antes de que se las copien o les ganen. Listo. Entonces, eso sería todo por hoy, estimados alumnos. Yo voy a revisar sus preguntas allí y conversaremos en las siguientes sesiones más calmadamente de los otros temas. Muchísimas gracias y eso sería todo por hoy.